Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Seguramente usted recordará que ayer, cuando comenté sobre esta cuestión de la lectura, el hábito, la adquisición del mismo a edad temprana, el cambio que había sufrido o que ha sufrido en el mundo, la forma de comprar libros, entre otras cosas, por supuesto, pero mencionaba libros por el caso de esta empresa norteamericana Amazon, que ha desarrollado una tableta específicamente para empresas. No nomás esta compañía, hay una gran cadena de librerías en Estados Unidos, Barnes & Noble, que también tiene su propia tableta, y aquí en México está el Fondo de Cultura Económica con la suya y la cadena de librerías Gandhi también con la tableta propia. Evidentemente hay muchas compañías que se dedican a la fabricación de productos electrónicos que también han desarrollado tabletas específicamente diseñadas, particularmente en lo que se refiere a la pantalla para la lectura. Hoy voy a continuar un poco con ese tema y lo vamos a abrir un poco más. Si usted sigue de manera sistemática Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV, debe recordar que en las ocasiones que he hablado yo del tema educativo, he insistido en varias ocasiones, en varios programas, del papel positivo que juega la familia, padres, abuelos, en esta etapa formativa de los niños y los preadolescentes. En el caso de los países de Oriente, China, Japón, Corea, Singapur, Taiwán, etcétera, es conocida ya y además forma parte de la cultura familiar el papel que juegan los abuelos para apoyar a sus hijos mientras ellos trabajan. Ellos vamos a decir, complementan no solo en la parte de valores, sino también en lo que se refiere a apoyar a los que son sus nietos en clases extracurriculares, es decir, clases aparte de la escuela, clases de computación, de inglés, en algunos casos cursos especiales de preparación para poder aprobar un examen de ingreso a la universidad o al bachillerato. De tal manera pues que usted conoce ya mi posición respecto al papel positivo que juegan padres y abuelos o la familia en términos generales, en término ampliado, en esta etapa educativa o formativa de los niños y los jóvenes. Estamos en este mes de julio, quizá la próxima semana y media o las próximas 2 semanas, y en algunos casos desde la semana anterior, en lo que se llama la etapa de exámenes, los días finales en las escuelas y las ceremonias correspondientes. En algunas escuelas es costumbre, es una práctica ya arraigada, que invitan a los padres o a los familiares de los niños a que convivan con estos en ciertas actividades para que la familia se entere de los avances o además se integren o fortalezcan esos lazos de cariño con los suyos y vean o sean testigos del desempeño de sus hijos o, como decía, de sus nietos en el aprovechamiento escolar. En mi caso particular, durante muchos años de mi vida profesional, yo me dediqué al trabajo casi de una manera ciega. En este sentido, jornadas de 13, 14, 16 horas durante muchos años. Y no pude disfrutar plenamente a mis 2 hijos mayores y a mi hija. Con el paso de los años y la madurez que estos dan, espero yo haber madurado un poco, he reconocido el gravísimo error que cometí. Yo creo que si hay algún error que pudiera señalársele a una persona en relación con sus hijos, yo diría que es privilegiar de una manera casi ciega el trabajo, la ausencia diaria, sistemática de la casa o de la cercanía con los hijos, en aras
de esa idea que tenemos profundamente arraigada, que yo me parto el lomo, dice uno, para darle lo mejor a mi hijo o a mis hijos, cuando en realidad lo que quizá los hijos estuvieran esperando era otra cosa. Si bien las cosas materiales pueden ser importantes, particularmente en una etapa como la que estamos hoy viviendo, pero también lo otro es importante. Entonces le decía que yo cometí ese gravísimo error, es más, puedo decir que no viviré lo suficiente para expiar esa culpa por no haber sabido discernir de una manera correcta y haberle bajado, como se dicen, 2 o 3 rayitas al trabajo y haber dedicado ese tiempo con mis 2 hijos mayores y mi hija. La vida me ha dado la fortuna de tener un nieto aquí, tengo otros 2 con mis hijos, pero no viven en el país. Pero en el caso de mi nieto, he decidido, o sea, como producto de esa madurez, de esa experiencia, cambiar radicalmente aquella conducta. De tal manera que estoy viviendo una etapa donde disfruto llevar a mi nieto a la escuela, por ejemplo, en la mañana a las 7:20 de la mañana, 7:25 de la mañana, compartir con él sus tareas, a explicarle algunas cosas de matemáticas, de historia, de lo que quiera usted. Esto en compañía de mi esposa, que los 2 estamos ahí con él, etcétera. Y también disfrutar a plenitud las reuniones en la escuela, donde pues se hacen ahí una especie de si no exámenes públicos, pero sí reuniones públicas con los padres. Estos conciertos, vamos a ser benevolentes y llamémosle así, donde los niños o los jóvenes o preadolescentes pues intentan tocar algún instrumento. Pues ya ve usted que hoy en las primarias les enseñan o procuran enseñarles a tocar la flauta, que es el instrumento, vamos a decir, casi obligado, y algunas otras actividades. Yo pienso que, si usted hace caso de mi experiencia, que esto es de una gran utilidad para ambos. Cuando digo ambos me refiero al adulto, sea padre, o cuando digo padre incluyo yo padre y madre, ¿no? O sea, yo no caigo en eso de chiquillos y chiquillas, senadores y senadoras, no, eso me parece una paparruchada, una hipocresía. El lenguaje tiene perfectamente determinados ciertos sustantivos que son sustantivos colectivos, de tal manera que esa corrección que me repatea, donde ya sabe usted, eso de que todo el mundo ahora, senadores y senadoras, diputados y diputadas, no más les falta decir estudiantes y estudiantas, choferes y choferas, pero en fin, cada quien. Entonces, decía que es benéfico esto para ambas partes, para el educando, para el niño y sus familiares. Los 2 disfrutan y uno comparte esos momentos con el niño, sea hijo o sea nieto, o sobrino incluso. Es decir, quizá esto no lo valore uno en el momento en que se lleva a cabo, pero ya en perspectiva, ya cuando pasan los años y uno ha sido testigo del avance, de la transformación de un niño, de un bebé que lo llevó usted o acompañó a llevarlo a la guardería o a la sección maternal, posteriormente al kinder como párvulo, luego la primaria, o sea, eso se va quedando en ambas partes de la ecuación, vamos a ponerlo así. Y sus frutos o sus consecuencias positivas se ven en el tiempo. Cuando hay una, vamos a decir, comunicación estrecha, cuando ha podido usted transmitirle ciertos valores a esa criatura, a ese niño, a ese joven, donde ha contribuido usted con la presencia en este tipo de actos, de momentos, para aquellos que son religiosos, pues en un determinado momento en la confirmación o la primera comunión, por ejemplo, en los cumpleaños, en las reuniones familiares, es decir, hay una gran
cantidad, tomando en cuenta que somos un pueblo fiestero en exceso, hay una gran cantidad de ocasiones en las cuales usted puede compartir esos momentos con sus hijos o sus nietos. El día de hoy yo asistí a una de esas situaciones, a uno de esos actos con mi nieto. Me sorprendió la cantidad tan pequeña de padres. Ahora sí, hablo de padres, no de padres, madres, sino prácticamente todos los asistentes, excepción hecha de unos cuantos, todos eran madres o abuelas. Todos. O sea, vamos a decir, si ponemos el número de 100, yo creo que un porcentaje del 2 o 3% correspondía a un padre o a un abuelo. Yo creo que eso es lamentable porque se genera un vicio que se autoalimenta. Es que cada vez cuesta más cara la colegiatura, o si está en una escuela pública, decir es que cada vez las exigencias son mayores. Pero al final de cuentas debe uno poner en la balanza si no vale la pena quitarle 2 o 3 horas al trabajo y pasarlas con su hijo o con su nieto en un momento en que para él es importante. Ese acto público donde si nadie va cercano a él, pero van los padres o van los abuelos de los compañeritos, de tal manera que él se siente ahí no apoyado, por llamarlo de alguna manera. Yo le pediría en verdad a usted que piense esto que le estoy diciendo. ¿Se siente bonito? ¿Es realmente, como diría este filósofo de nuevo cuño, Enrique Iglesias, que tiene un pleito con el jabón de baño, este compañero que habla de una experiencia casi religiosa? La verdad es que es una experiencia que se disfruta, se goza en compañía de ese niño, sea su sobrino, su nieto o su hijo. Y los frutos los verá usted ya si es un padre hoy, cuando sea abuelo, o si es un abuelo, pues quizá en el último momento de su vida recuerde, pase como en una película rápidamente esos momentos de una gran satisfacción que le dio a usted la vida al permitirle estar con su nieto en un examen público o en un concierto o en estos actos que suelen realizarse en las escuelas en parvulitos o kinder o preescolar y primaria y secundaria. Ya en el caso del bachillerato ya es una situación diferente. Espero haberlo convencido, haberle dejado a usted la inquietud de las bondades y de las ventajas que tiene para ambas partes, el niño y el adulto, compartir estos momentos. Le agradezco su atención aquí en Un Día con Ángel, en Excelsior TV, y lo espero mañana, donde vamos a regresar a nuestros temas normales, que es la economía y la política. Muy buenas noches y gracias otra vez. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.